Valenzuela, y él nos va a hacer las ponencias a este tema tan interesante que se llama Avance Internacional en el Desarrollo de Tecnologías. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias por la invitación de los organizadores para acompañarlos en el día de hoy en este foro tan importante, camino a París y, de hecho, camino al futuro del desarrollo del país. La presentación, que será muy breve, realmente se divide en dos temas. Uno son los avances institucionales y el otro propiamente el avance y futuro de diferentes tecnologías renovables a nivel internacional. Lo primero que me gustaría decir es que en un proceso de transición, digamos, en todo momento, en la vida personal, en la vida de las instituciones, de las organizaciones, los momentos de transición siempre pueden ser complicados y lo primero es saber que uno no está solo. Y ese es el primer mensaje que es importante brindar en este espacio, es decir, México en el camino de transición energética no está solo. Esencialmente todos los países del mundo estamos en un proceso similar, cada uno con sus peculiaridades, ¿no? Digamos, un país como Costa Rica, por ejemplo, su transición energética supone pasar del 80% de energías renovables al 100% de energías renovables en 2030, como lo ha prometido en su propuesta de contribuciones nacionales. Así hay países que pueden ya plantearse una transición a 100% de energías renovables en los próximos 15 años. En México empezamos desde una participación de energías renovables y energías de cero emisiones mucho más modesta, pero es igualmente difícil o puede ser igualmente complicado un proceso de transición de esta naturaleza. Lo que vemos en este primer diagrama es justamente un análisis realizado, perdón, si podemos regresar esta diapositiva, estas son, la siguiente. Esta es la lista de fuentes que estoy utilizando para esta presentación y me gustaría, decidí ponerla al principio para que puedan notar cómo todas estas discusiones son realmente vivas. Todas estas publicaciones son de este año y no es sino porque muchos de estos temas se siguen discutiendo a nivel mundial, es decir, cuáles son las soluciones que debemos ir encontrando para poder alcanzar niveles de penetración realmente significativos de energías renovables y particularmente de las nuevas tecnologías renovables como la energía eólica y la solar. Digamos, la visión de agencias gubernamentales como la Agencia Internacional de Energía, de agencias público-privadas como la Agencia Internacional de Energías Renovables o empresas privadas, consultoras internacionales como Ernst & Young. Ahora sí, si pasamos a la siguiente diapositiva, realmente lo que nos muestran los análisis internacionales es que todos estamos en este mismo barco y todos empezamos desde paradigmas de los sistemas energéticos que pueden ser también muy diferentes. Primero, por ejemplo, están países como México o como Sudáfrica, que vienen de sistemas eléctricos verticalmente integrados, ¿no? Digamos, es justo del proceso del que venimos. Un proceso donde tenemos una gran empresa que es esencialmente dominante en todos los segmentos, que tiene una integración completamente vertical. Es el caso de Sudáfrica y su empresa Eskom. Y la pregunta aquí no es, digamos, una de las cosas más interesantes es que hay muchas alternativas para transitar hacia un escenario de muy alta penetración de energías renovables. México ya eligió uno. México eligió el camino de la reestructuración del mercado eléctrico. Entonces, justo lo que vemos es que una de las trayectorias posibles pues, es el que ha elegido México, la reestructuración, y la clave entonces es cómo nos aseguramos que esa reestructuración sea limpia. Otros países como Sudáfrica, como China de alguna manera, están optando por no reestructurar su mercado, pero sí hacer que sus empresas estatales tengan que cumplir con altos estándares de participación de energías renovables y energías cero emisiones en sus sistemas eléctricos. Un poco es como si hubiéramos seguido pidiéndole a CFE que continuara con su propia inversión en energías renovables y con PIEs, pero a una escala mucho mayor de lo que estaba haciendo, que no representaba más que cientos de megawatts de energías renovables nuevos al año.
Hay otros escenarios, ¿no? Hay países como Estados Unidos, los países europeos, que vienen ya de mercados reestructurados, con operadores independientes, con múltiples empresas. Ellos también tienen sus retos. El reto por ejemplo, el gran reto que se enfrentan muchos de estos países es ahora cómo se aseguran que los operadores de red local permitan la expansión de generación distribuida. Ese es un gran reto que tienen los países que ya están reestructurados. Están otros países, como ciertos países en América Latina, esencialmente países africanos, donde el reto es cómo llevas energía a la mayoría de la población que todavía no tiene energía, ¿no? Entonces es un reto que afortunadamente la política histórica en México, digamos, resolvió ese problema ya hace mucho, no es un reto que vemos, pero el mensaje aquí es que todos estamos enfrentando retos paralelos y que en este tema de la transición energética México no está solo y por lo tanto pues tampoco podemos quedarnos atrás. La siguiente, el mismo equipo de análisis multidisciplinario que presentó este diagnóstico internacional nos presenta este diagnóstico, ¿no? Lo que vemos aquí es el nivel, la cantidad o digamos la profundidad del cambio que se propone una transición energética y la dimensión del cambio, es decir, qué tantos cambios se requiere tu sistema para realmente transitar a una economía de cero emisiones o de muy bajas emisiones. Y lo que vemos aquí, curiosamente, es que analizaron, afortunadamente, el caso mexicano, y el caso mexicano lo ubican en este cuadrante que le llamaron reconstrucción, donde el cambio realmente es grande, le llaman aquí Big Bang, o sea, un gran cambio en el sistema, que es esencialmente la reforma energética, pero desafortunadamente, cuando vemos la dimensión de la ambición del cambio, pues nos quedamos cortos. Sí, lo que nos dice este diagrama es que no hemos sido, dados los cambios que hemos implementado hasta ahora, llevar a México de un gran cambio a un cambio realmente profundo desde la perspectiva de transición energética. De hecho, algo interesante que hay que ver es que aquí no vemos todavía en ningún otro país, ¿no? Estos dos cuadros son propuestas de modelos de transición energética, uno por el IFC, que es el brazo privado del sistema de Banco Mundial, y otro de una red de investigadores internacionales europeos que dicen, bueno, hacia eso tenemos que irnos conduciendo. Es decir, realmente el reto no es un reto para el cual ya tengamos una solución y por lo tanto tampoco a nivel de política podemos tratar de optar por la opción la opción que sabemos que va a funcionar bien, ¿no? Digamos, aquí el best practice internacional no está consolidado y por lo tanto quienes hacen política en México tienen que ser realmente más audaces y decir, bueno, este es el camino que queremos tomar, aún si es un camino que todavía no está plenamente probado. La siguiente. Uno de esos casos es el caso, y ya yéndonos a temas más puntuales, el caso de las subastas de energía, que ya existen en la Ley de Industria Eléctrica, que sabemos que ya van a empezar a implementarse, la convocatoria saldrá a finales de este mes, pero es importante tener en cuenta que hay muchas maneras de hacer una subasta. Primero que nada, por ejemplo, hay países, digamos, México ha optado por hacer subastas neutrales donde no se define ninguna tecnología en particular. Eso tiene sus ventajas, generalmente se piensa que eso genera más competencia entre las mismas tecnologías, es cierto, pero hay muchos países que han transitado a hacer una mezcla de subastas tecnológicamente neutrales a subastas específicas, ¿no? Y lo vamos a ver en un momento, como Brasil, como Chile, donde dicen, sí, hacemos subastas para todo tipo de tecnologías, pero además vamos a hacer una subasta para eólica, para solar, para geotermia, por ejemplo. Hay niveles de cumplimiento estricto, digamos, qué tantas garantías se le solicita a una empresa, y esto tiene implicaciones sobre qué tipo de empresariado queremos ver crecer. Es decir, queremos que solo sean las grandes empresas, o queremos que también pueda haber empresas más pequeñas, de escala regional, que puedan empezar a participar en estos mercados. Hay a veces que se eligen criterios que no tienen que ver con el precio, como por ejemplo cadenas de valor, ¿no? Esos son el tipo de decisiones públicas que se tienen que estar discutiendo. Hay elementos de selección de sitios, ¿no? Digamos, México ha optado porque el desarrollador elija el sitio y se encargue de toda la carga regulatoria que eso supone. Hay modelos que han transitado también a que en ciertas subastas es la autoridad la que dice, bueno, yo te entrego ya un sitio, yo te puedo garantizar que en esta región vas a tener muchos beneficios regulatorios porque sabemos que el impacto ambiental, el impacto social va a ser mucho más disminuido, o porque ya ha habido consultas previas antes de las mismas subastas, de las mismas licitaciones.
Y bueno, pues, con qué tanta frecuencia lo podemos hacer. La siguiente. Entonces, este es el tipo de cuestionamientos que se están planteando en todos los países y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se van adquiriendo experiencias. Detrás de todo esto está finalmente el planteamiento de nuestro presupuesto de carbono y a eso vamos a París, a platicar sobre qué tanto puede hacer un país para no superar el presupuesto de carbono que tiene el mundo, que podemos ver en esta gráfica azul, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, en relación con la perspectiva de emisiones que tenemos, ¿no? Es decir, de acuerdo con los compromisos que habían hecho los países más o menos en el primer trimestre del año, incluyendo ya los de China y los de Estados Unidos, que no se han oficializado, sabíamos que las emisiones del sector de energía iban a crecer tanto que nuestro presupuesto de carbono se iba a acabar más o menos en 2040. Es decir, no íbamos a poder cumplir la meta de que el clima no aumente más de 2 grados centígrados. La Agencia Internacional de Energía tiene una propuesta muy interesante que nuestro pico de emisiones en el sector energético ocurre en 2020. Y esto tiene una serie de implicaciones bien interesantes, ¿no? Si uno lo compara, por ejemplo, las perspectivas de consumo de gasolina del gobierno mexicano nos dicen que vamos a seguir aumentando nuestro consumo de gasolina en 3.5% de aquí a 2030. Bueno, la visión de la Agencia Internacional de Energía te dice, pues realmente eso no es coherente con una visión de cambio climático donde en algún momento, en 2020, en 2024, 2025, el consumo de gasolina tiene que llegar a su máximo en este país, ¿no? Y así podemos ir haciendo una serie de planteamientos en todos los diferentes sectores. La siguiente. Regresando al sector eléctrico, lo que vemos aquí es un análisis de nuevo de la Agencia Internacional de Energía que nos muestra cuál es la capacidad instalada de generación que tenemos en este momento, ¿no? A nivel mundial, más de 6 terawatts, ¿no? Algo así como 100 veces más lo que tiene México. ¿Cuánto vamos a aumentar? Una tercera parte a nivel mundial, pero lo más interesante es que el planteamiento de la agencia es que alrededor de solo una tercera parte de toda la nueva capacidad instalada van a ser de fuentes fósiles. Todo lo demás van a ser fuentes cero emisiones y principalmente energías renovables. Y dentro de fuentes fósiles, naturalmente, el gas natural tiene digamos, representa 2/3 partes, pero en estas 2/3 partes del gas natural, que digamos a nivel mundial solo representará el 20% de la nueva capacidad, incluimos también, por cierto, la cogeneración en todas sus formas, eficiente o no eficiente. Entonces, la visión de la agencia, que no es una organización de avanzada, digamos, no son quienes están planteando las metas más ambiciosas, es que el mundo no debería tener más del 20% de nuevas centrales, de todas las nuevas centrales, más del 20% no debería ser de gas natural. La siguiente. En términos históricos, realmente, digamos, esa podría ser una visión que pudiese parecer muy optimista, pero realmente cuando vemos lo que está ocurriendo en los últimos años, esta información de nuevo es de la agencia, es que ya para 2014 veíamos que cerca del 50% de toda la nueva capacidad que se instala a nivel mundial era de energías renovables. Si le agregáramos aquí además energía nuclear, realmente estaremos hablando de que energía limpia representa ya el 50% de toda la nueva capacidad instalada. Entonces hay que discutir en México cuál es la comparación, porque lo que vemos de las gráficas de la agencia es que este número que ahora está cerca del 50%, pues va a pasar el 70, 80% en los próximos años. La siguiente. Algunos de los fenómenos más interesantes, de acuerdo con el índice de atractivo para invertir en energía, de acuerdo con Ernst & Young, son algunos que he descrito aquí. México, de hecho, pasó del número 20 al número 19, esencialmente por la reforma energética, pero, por ejemplo, un país como Brasil, con el cual realmente somos bastante comparables, considera que el 45% de sus nuevos proyectos van a ser renovables intermitentes. De Chile, muchas gracias. Considera que el 45% de sus nuevos proyectos van a ser renovables intermitentes, es decir, energía solar y energía eólica. Y durante 2015, aquí debía haber en todo 2016, subastarán en este tipo de tecnología solar y eólica más o menos una tercera parte de todas las necesidades de energía de la próxima década. Porque hay que recordar que lo que uno invierte en 2015, 2016, 2017, 2018 es realmente la energía
que se va a estar consumiendo durante las siguientes 2 décadas. En el caso de Brasil, por ejemplo, en las subastas de largo plazo, como las que tiene México, han decidido hacer subastas neutrales como las de México, pero también por tecnología. Y eso le ha permitido a Brasil, en cuestión de 2 años, volverse el principal país en nuevos proyectos de energía solar, y no solo de energía eólica, que ya tenía esa posición. En el caso de Estados Unidos, aquí faltó mencionar Estados Unidos, su nueva política del sector eléctrico tiene un componente bien interesante que se está dejando de lado, que es el de las externalidades. Es decir, en la política pública de Estados Unidos, el valor de las externalidades juega un papel para la elaboración de la política que en México ha dejado de jugar. Digamos, si vamos a tratar de ver los mejores ejemplos, pues hay que ver el ejemplo del liderazgo del presidente Obama y el valor técnico económico, en el análisis económico que tiene considerar externalidades, no solo por cambio climático, sino también impactos a la salud de la población. Y finalmente, India, por ejemplo, un país con muchas menos capacidades de inversión pública que México, se ha propuesto una meta de 100 gigawatts solares en temas 100 gigawatts solares y 60 gigawatts eólicos para 2020. La matriz energética o el consumo eléctrico de la India es mayor que el de México, pero no muchas veces mayor, solamente 2 o 3 veces mayor. Si pasamos a la siguiente, cuando pensamos en la expansión de tecnologías en particular, como por ejemplo en el caso de la tecnología solar, que para muchos sigue siendo una intriga, ¿por qué la energía solar parecería no despegar en el caso mexicano? Bueno, pues vale la pena hacer un contraste de qué está ocurriendo en otras regiones, ¿no? Y veamos 2 escenarios. Lo que vemos aquí es cuánto del desarrollo solar en los últimos años se desarrolló en países de la OCDE, principalmente, pero también en países que no son de la OCDE, que son de Asia, esencialmente India, por ejemplo aquí, y China en sí misma, y el resto del mundo. Es decir, la expansión solar se ha dado en la OCDE, China e India. Y eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando en otros países, como puede ser el caso de México? Entonces, pensemos en 2 tipos de escenarios, ¿no? Un escenario donde estamos hablando del servicio eléctrico a gran escala. Normalmente los proyectos se desarrollan en regiones donde tienen limitado acceso a carbón o el gas natural es muy caro. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Chile. Esto podría no darse justo cuando un país no tiene un buen mercado de capital, o los países centroamericanos. Cuando no hay un buen mercado de capital, o sea, cuando el costo del capital es muy caro, como en muchos países de Centroamérica, entonces eso realmente se vuelve un reto para la expansión de la tecnología. Entonces, lo que se requiere es la intervención del gobierno para reducir el costo del capital. Eso es lo que ha hecho Honduras, y por eso Honduras tiene más energía solar que México. En el caso de generación distribuida, ¿no?, que es otro caso de negocio, normalmente se instalaría cuando tenemos altos costos de servicios eléctricos. La gran barrera entonces es cuánto le cuesta al consumidor el mismo crédito, ¿no? Es decir, si va a pagar 20, 30% o lo va a poder pagar como un coche a 8, 9, 10% de interés el crédito. Bueno, pues aquí el reto es cómo le hace el gobierno para asegurar que haya ese crédito barato para los consumidores. Una de las cosas más interesantes es que una de las variables clave aquí es el costo del crédito. Y si una virtud tiene México es que una política macroeconómica sana que ha reducido el costo del capital a nivel país en todos sus niveles y que deberíamos estar aprovechando, ¿no? Países como México, Chile, Perú, de hecho tienen una calidad crediticia muy favorable comparada con el resto de los países de América Latina, y es probablemente una gran área de oportunidad que tiene México en comparación con otros países de la región que no se está aprovechando, ¿no? Nuestra gran calidad crediticia a nivel, o gracias a las políticas macroeconómicas sanas. Por último, me gustaría que también tengamos en perspectiva que el sector eléctrico actualmente representa solamente el 20% del consumo global. En México es un poco mayor, de hecho a nivel mundial es un poco menos de 20, a nivel México es un poco más del 20%. Cuando hablamos de transición energética y nos concentramos en el sector eléctrico, bueno, pues estamos hablando de incidir sobre ese 20% del consumo de la energía, y aunque sabemos que la electrificación va a aumentar en México y a nivel mundial, sigue siendo solamente un ámbito parcial de incidencia. El resto de toda la energía pues realmente se utiliza para transporte y para generación de calor. Lo cierto es que de toda la energía renovable, la mitad en el mundo, la mitad
y en México es similar, realmente viene de la leña, ¿no? Ahí hay un tema de política pública social que podemos analizar con más cuidado. La leña, y es esencialmente consumo en el sector doméstico rural. Digamos, la leña energéticamente, desde la perspectiva de balances energéticos, es muy rica en energía, aunque realmente se aproveche menos del 5% cuando se quema en una casa, en un medio rural. Pero uno de los fenómenos más interesantes, y me gustaría dejar simplemente eso como un mensaje, un verdadero potencial no explotado en México, es el valor de este pequeño recuadro en amarillo que vemos aquí, que dice calor solar térmico. Esto es esencialmente calentadores solares en los techos de la gente. Bueno, a nivel mundial ya en este momento aprovechamos más energía por el calor solar térmico que por toda la energía geotérmica instalada. Entonces, la capacidad de un país de expandir su energía renovable además está fuera también del sector eléctrico, y como primer paso, la instalación de calentadores solares. Y así, bueno, pues podemos ir recorriendo muchos otros sectores, pero ese probablemente es un mensaje que demuestra cómo hay oportunidades verdaderamente sencillas de aprovechar, que se están aprovechando en muchos otros países, y que en México pues seguimos sin aprovechar en el real potencial que podríamos tener para su desarrollo. Gracias. Muchas gracias, maestro Valenzuela. Y bueno, pues seguimos con el maestro en ciencias Ernesto Feigenberg, y él nos va a dar el tema de crecimiento y marco legal de las energías limpias en diversos países. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación a estar presente en este evento. A nombre de la Cooperación Alemana al Desarrollo, la GIZ, trataremos de compartir con ustedes algunos conceptos básicamente vinculados a lo que ha sido también está haciendo la transición energética en Alemania, la llamada Energiewende. Así que voy a cambiar un poquito el título con el que figuraba en el programa. Espero sepan disculpar el cambio de alcance de la presentación. Básicamente, gran parte del material ha sido extraído de material oficial que tiene el Ministerio Federal de Economía y Energía, quien está en Alemania a cargo de liderar el proceso de transición energética, que yo le voy a llamar Energiewende, así vamos aprendiendo todos un poquito de alemán en esta mañana, porque ya se ha convertido en una marca registrada para Alemania. Algunas marcas caen, no voy a decir cuáles, otras suben, digamos que Energiewende está en buen prestigio. La próxima, por favor. Vamos a hablar de lo que significa la transición energética en Alemania. Seguimos. Y la transición está vista como un proceso que lleva mucho tiempo, no ha iniciado hace pocos años, se ha ido evolucionando en el mismo concepto que hay detrás de este proceso, hasta que nos ha permitido a nosotros mismos entender a dónde y cómo podíamos llegar a esa meta. La próxima, por favor, que aparezca el texto. Allí se define entonces el proceso que busca salir de un sistema energético basado en combustibles fósiles y energía nuclear, transformándolo a un sistema basado preponderantemente en energías renovables, con un alcance mucho más allá de la generación de energía, no solo la oferta de energía, sino también el uso final, el consumo, que tiene que ver con calefacción, aire acondicionado y transporte. La Energiewende tiene dos pilares, y ya otros panelistas lo mencionaron, que tienen que ir de la mano en lo que el concepto de sustentabilidad energética contempla. Uno es la eficiencia energética y otra es las energías renovables. Hay que redimensionar el consumo para no gastar lo que no es necesario, y lo que se gasta, gastarlo bien. La eficiencia energética está contemplada como una nueva fuente de generación de energía, porque aquella energía que no se consume es liberada al sistema y permite a otros usuarios absorberlas, se convierte en sí misma en una nueva fuente de energía libre de combustibles, porque eso ya se gastó. Y obviamente las energías renovables, como ya se ha mencionado, y vamos a entrar en detalle. Pero hay campos de acción que Alemania no descuida, gracias, y que tiene que ver con la integración de las energías renovables al mercado,
con la investigación y el desarrollo. Curiosamente, Alemania hace un seguimiento muy al detalle de las nuevas tecnologías y las nuevas patentes, porque eso es desarrollo y lo vamos a ver en el porqué de la Energiewende. Y por último, siempre Alemania tiene que estar alineado con las políticas de clima y energía que se emiten a nivel de Unión Europea. Pasamos a la siguiente, de favor. Este es un breve resumen de la historia. Erróneamente se confunde a la Energiewende como un movimiento solo hacia la desnuclearización del sistema. Es cierto, esa es una parte de lo que caracteriza a la transición energética y vemos que los movimientos del 50 han dado origen a una serie de acontecimientos. Quizás se pueda remarcar como importante algo que ocurrió en 2010, que tiene que ver con la creación del concepto de energía, el Energy Concept, que sirvió de base a la transición energética, y en el año 2011 el accidente lamentable de Fukushima llevó a reforzar ese planteamiento de no se quiere más la energía nuclear y a formalizar la oferta de energías renovables en su reemplazo. La próxima, por favor. Este es el Energy Concept, que yo me permití traducir algunos conceptos. Es mucho texto, pero queda libre para que ustedes lo puedan ver. Y fíjense que en los fundamentos se habla de algunos conceptos como suministro confiable, económicamente asequible, amigable con el medio ambiente. Se habla de buscar que Alemania se convierta en una economía más eficiente y verde desde el punto de vista energético, manteniendo precios competitivos. Estas son las 10 líneas de acción que estableció el Energy Concept, que tienen que ver con renovables, eficiencia, consideraciones. En ese momento no se hablaba de la salida total sobre energía nuclear y fósil, infraestructura, desempeño energético de la edificación, muy importante, movilidad, etcétera. Una mirada integral de los alcances de los sistemas energéticos. La próxima, por favor. Alemania, como es su tradición, ha establecido objetivos muy claros y también muy ambiciosos que tienen que ver con clima, en cuanto a reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero, siempre tomando la referencia del año 90 y buscando al 2020 una disminución del 40% y llegar al 2050 en un margen 80-95%, altamente ambicioso. En temas de energías renovables, en temas de consumo global de electricidad, el porcentaje de participación participación en consumo final de energía, estos son los valores: 35% 2020, 18% 2020 en consumo final de energía, la participación de las renovables, y crecen hasta metas muy interesantes en 2050. Y el tercer pilar, la eficiencia energética. Las metas están relacionadas con uso de energía o consumo de energía primaria, tomando 2008 como referencia, bajar un 20% o bajar hasta un 50%. En Alemania se habla de la productividad energética, que lo vamos a ver más adelante, y merece un capítulo especial la renovación de edificios, que acá se ha buscado duplicar el ratio, la velocidad de renovación de un 1 a un 2%. Si le damos otro clic, por favor, podemos ver dónde estamos al día de hoy, 2014, bueno, la meta, otro clic en la presentación, ahí está. ¿Qué se alcanzó a 2014? Una baja del 27% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que llegar al 2020, nos quedan 6 años para alcanzar ese 40%. 27%, 12% frente a un 35%, frente a un 18% en metas de energías renovables, y quizás la más rezagada son los temas de eficiencia energética, una merma del 9%, nos quedan 6 años para alcanzar un 20%. ¿Esto qué significa? Que en algunas líneas, como lo vamos a ver, estamos encaminados, y en otra, especialmente en eficiencia energética, no estamos del todo encaminados y hay que introducir ajustes. Esta es una de las principales características de la Energiewende, la flexibilidad que se ha autoimpuesto para ir ajustándose en el camino. Damos a la otra lámina, por favor.
Aquí, independientemente de los números, yo la elegí esta lámina porque se puede ver cómo se intenta que el consumo tenga una tendencia descendente y a la vez una tendencia ascendente la generación a partir de energías renovables. Repito, no se concibe querer abastecer un sistema entre un 80-90% con energías renovables si no hacemos eficiente ese sistema, si no lo dotamos al sistema de la energía que realmente necesita y quitamos los desperdicios. La próxima, por favor. Esto es cómo está estructurada la reforma, puede servir como un estudio de caso. Yo siempre digo, la Energiewende no es un modelo, no es un ejemplo, es solamente un estudio de caso que ponemos a la mesa y compartimos para que se pueda extraer lo que consideremos extrapolable y adaptable, en este caso particular a México. Hay metas que tienen un cierto nivel, están puestas muy altas a nivel estratégica, con las que ya habíamos hablado de consumo de energía y lo que son participación de las renovables, y más arriba de ellas las metas de tema clima, con la reducción del 40% de emisiones de gases de efecto invernadero. Y a nivel operativo, aquí se abre el abanico de trabajo, porque esta es la estrategia para cómo alcanzar estas metas. Obviamente, trabajando de abajo hacia arriba, podremos, en un simple esquema de causa-efecto, trabajar sobre los sistemas de generación, sobre los sistemas de calentamiento, sobre el transporte, etcétera, etcétera, todos los capítulos donde se abre, y esto va a repercutir en lo que queremos lograr arriba de estos esquemas. La próxima, por favor. Así está estructurada, y esta lámina la elegí por dos motivos. Hay un líder de todo este proceso de cambio, que es el Ministerio Federal, que tiene que ver con energía y economía. Hace un año, un poquito más, se cambió el alcance del Ministerio de Economía y adoptó el tema de energía también, que es el que está aquí abajo. Claro que el gobierno federal y los estados están apoyando este proceso, y se ha formado toda una plataforma de trabajo altamente participativa para tomar los temas más importantes. Una plataforma para el mercado eléctrico, una plataforma para integración o para las redes, una propia plataforma para edificios, eficiencia energética, investigación y desarrollo vinculado a temas de energía. Y esto no se queda aquí, porque en forma transversal y que involucra a todos estos actores, hay un proceso de monitoreo que tiene un nombre propio, se llama Energy of the Future, que Alemania está ejecutando con personalidades independientes al gobierno, del sector académico mayormente, que le dan seguimiento a este proceso. Pasamos la próxima. Este es un punto a destacar. Este es el último reporte, ahí está en alemán para que sigamos nuestras clases de alemán. Die Energie der Zukunft, es la energía del futuro. Ese proceso lo que intenta hacer es estar mirando, evaluando, imaginando las tendencias y aconsejando. ¿Eso qué significa? Hay que tomar la información pública, información confiable, hay que procesarla y llevarla a indicadores que puedan monitorear realmente el proceso de cambio que se está haciendo, imaginar las tendencias, a dónde nos lleva el impacto de las políticas públicas actuales, y si no estamos llegando a las metas, introducir los cambios. Eso es destacable. Alemania no ha tenido temor en considerar que algunas de las políticas públicas no estaban generando los impactos esperados en su diseño y por la cantidad de supuestos que tenían asociados, y ha decidido permanentemente introducir cambios. El último es el National Action Plan de Energy Efficiency, que salió a fines del año pasado, principio de este año, que busca corregir el desajuste que yo mostraba en los alcances de la eficiencia energética. No se está llegando a las metas con las políticas actuales. Hay que corregir y hay que introducir inmediatamente los cambios en la visión de la política para que se logren las metas establecidas. No se cambian las metas, se cambia la estrategia para alcanzar esas metas. Lo mismo pasó con programas de acción climática, y lo mismo pasó con la segunda reforma de la Ley de Energías Renovables, que tiene que ver con los incentivos hacia las energías renovables, con políticas que le cuesten menos al Estado. Hay una gran cantidad de incentivos en Alemania, y que participe más el sector privado. La próxima, por favor.
Mucha gente dice que en México hay muchas leyes, muchos programas especiales, estratégicas, programas sectoriales, etcétera. Bueno, Alemania tampoco se queda atrás, y yo a propósito, y en este marco del Senado, elegí esta lámina, porque Alemania tiene todo lo que tiene que obedecer o alinearse a nivel europeo, y lo propio a nivel nacional, con distintas jerarquías de leyes, ordenanzas, actas, programas. Es necesario, señores, este marco, porque este marco da señales de cierto ordenamiento y de una claridad. Los colegas decían, estas señales hay que darlas porque hablan de cierta coherencia, congruencia con un programa global, en el caso de México, la reforma energética. La siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué Alemania decidió entrar en este proceso? Por favor, hay 5 razones muy mencionadas que tienen que ver con este listado, y yo les pido de atención que ustedes se fijen cuántas están vinculadas a desarrollo económico, casi todas. Alemania busca nuevas tecnologías como fuente de crecimiento y empleo. Uno se pregunta, ¿no podría ser el caso de México? Como decía José María, uno no está solo en este proceso de transición, hay otros países que también lo están realizando, pero ¿por qué no mirar a México a su vez como un traccionador de otras economías que tienen que transitarlo, y mirarlo a México como un polo de desarrollo hacia nuevas tecnologías y lo que está asociado a esto, empleo? Vamos a ver algunas cifras. La segunda razón, demostrar que buenas políticas energéticas pueden ser sustentables, pero también económicamente exitosas. A nosotros nos ha tocado trabajar mucho temas de eficiencia energética, y lo hemos vendido, si vale la expresión, bajo distintos títulos. En algún momento la eficiencia se vendía como eficiencia, luego se vendió como un capítulo de Cleaner Production, producción más limpia o producción limpia, luego de producción sustentable. Hoy es una herramienta de mitigación dentro de la lucha contra el cambio climático. Poco importa el título, lo que sí podemos demostrar, la eficiencia energética es un negocio, y eso no nos hace poner colorados, porque gracias a que detrás de la eficiencia energética hay negocio, se pueden lograr impactos, y los impactos asociados también, en este caso, a la lucha contra el cambio climático. Alemania también necesita reducir su dependencia a la importación de energía, que es un caso distinto al de México. Reducir obviamente emisiones de gases de efecto invernadero obedece a sus políticas y compromisos internacionales. Y la otra meta, muy fortalecida a partir del lamentable accidente de Fukushima, retirar la energía nuclear de su matriz de generación. Muchos colegas en México viven enviándome artículos sobre las nuevas plantas nucleares que se abren en otros países. Yo no tengo la culpa, yo solamente les digo que esa es la meta de Alemania. Alemania quiere sacar la energía nuclear, y estamos convencidos de que hay cómo hacerlo, y estamos en ese camino. La próxima, por favor. Aquí vemos algo muy interesante que tiene que ver con la creación de empleo. En Alemania se usa la cifra de 400.000 personas asociadas a energías renovables. Eso es desarrollo, y eso es demostrar que es posible un desarrollo sustentable vinculado a un crecimiento económico. Y estas cifras están claramente desagregadas en las distintas alternativas de renovables, con una pequeña caída que se ha dado aquí en 2013. La próxima, por favor. Esto tiene que ver con fortalecimiento de economías locales. Claro que hay oportunidades de negocios. Esta lámina muestra la evolución de las cooperativas en Alemania, que son propietarias de sistemas de generación distribuidas, fotovoltaico en este caso. Modelo posible o no para México, se puede analizar. La siguiente, por favor. Esto tiene que ver con algo que también mencionó José María, que es con el famoso decoupling que se puede esperar, y hay varias láminas que lo mencionan, entre una línea azul que habla de un crecimiento del Producto Interno Bruto
aquí está hasta el 2011, y una línea que claramente marca una tendencia a la baja en lo que es emisiones de gases de efecto invernadero. No necesariamente el crecimiento de la economía está asociado a un crecimiento en consumo de energía y un crecimiento en emisiones. Alemania logró claramente esa desvinculación y se puede decir que la autoridad no se muestra victoriosa diciendo vamos a seguir aumentando nuestros consumos de energía. Por el contrario, vamos a mantenerlos o decrecer a la vez que la economía crece. Sigamos, por favor. Otra lámina donde muestra lo mismo. Ahora en términos de la eficiencia energética que crece, la generación que se mantiene, en este momento ya está más o menos quieta, y el consumo de energía primaria en tendencia decreciente. Algo que le mencionaba, una economía de energías renovables no es posible si no la asociamos a la eficiencia energética. Hay que redimensionar el consumo a lo necesario, estrictamente necesario. La siguiente, por favor. Esta lámina es un poquito más compleja porque en Alemania ahora se está trabajando con esta línea de color naranja que tiene que ver con la productividad energética final. Es la inversa de la intensidad energética. La intensidad energética decrece, la productividad crece. Crece significa que con una unidad de energía impacta sobre la economía cada vez con un mayor crecimiento. Hasta la línea azul son valores reales y luego son valores pronosticados y se ve cómo crece la productividad, cómo crece la economía medida en términos del Producto Interno Bruto y en el mismo periodo cómo decrece la línea azul, el consumo de energía primaria. Si yo divido la azul celeste con la azul oscura, tengo la línea de productividad. Y la inversa, para los que están acostumbrados a verlo, es la intensidad energética. Esto todo habla de cómo nos vamos separando de crecimiento y consumo de energía o emisiones de gases de efecto invernadero. La próxima, por favor. Es la misma lámina, simplemente aquí nos ubica dónde está Alemania. Aquí sí habla de intensidad respecto de muchos otros países o regiones. La América Latina está en esta línea, que también hay una pequeña tendencia decreciente. Alemania es la línea roja que va bajando por aquí. La próxima, por favor. También hablamos de combatir el cambio climático porque hoy es posible. Esta lámina y otra que hay más adelante habla de cómo han ido bajando los costos y se ha ido haciendo más competitivo distintas tecnologías. Aquí está sistemas eólicos offshore, fotovoltaicos en pequeña escala. Está la mezcla en Alemania, que es una mezcla fósil y nuclear, cómo va creciendo sus costos, entonces cómo se encuentra en la evolución con las alternativas de renovables que la hacen factible. La próxima, por favor. Hablábamos de seguridad energética también. Ustedes fíjense estas cifras. Estamos hablando de carbón, de petróleo, de gas natural y de uranio. Todo esto son importaciones que tiene que hacer Alemania. Entonces, la participación de las importaciones en las fuentes convencionales de energía en el año 2013, 87%, 97%, 86%, casi 87%, 100%. Esto es obviamente uno de los motores más fuertes que llevan a la necesidad de una transición energética. La próxima, por favor. Lo mismo, así marcado desagregado y con tendencia. Este corchete en amarillo habla la dependencia con importaciones, la producción local, y esto es cómo se espera avanzar para que ocupe más espacio la producción local y obviamente cubierto por energías renovables. La próxima, por favor. El tan mencionado tema de eliminar el riesgo de la energía nuclear. Esto es un ensayo de afectación que tendría la población de Alemania de ocurrir algún incidente con dos análisis a 30 y a 80 kilómetros. Obviamente esto espanta mucho en Alemania y la gran meta es resolverlo con la participación de renovables. Por favor, la siguiente. Y este es el esquema, está claramente definido la capacidad nuclear que hay que reemplazar y ya está pensado que esto va a ser sustituido por una cantidad mayor y está el cronograma marcando específicamente los años. 2022 se cerraría la última planta nuclear en Alemania.
Por favor, la siguiente. ¿Dónde estamos hoy? Yo había mencionado que la Energiewende, como ya aprendimos, lleva un proceso de monitoreo. También aprendimos que es Energie der Zukunft, hablamos del futuro. Y esa revisión acaba de lanzar su último reporte que nos dice, en energías renovables la tendencia nos está llevando a los porcentajes deseados. Hace algunos retoques, de hecho hubo una modificación en la ley de energías renovables en el año 2014, ajustando un tema de subsidios y vamos en camino en energías renovables. Pasamos a la próxima. También habla de energías renovables con otro concepto que es la participación en el consumo final. La tendencia se ve que nos lleva hacia la meta. Hay una pequeña disminución que ha ocurrido en el 2013, pero se cree que es básicamente debido a bajas temperaturas, que ha llevado mayor consumo o generación en las plantas de carbón. La próxima, por favor. Esto es otro ejemplo y esto tiene que ver con lo que hablamos de la eficiencia. Aquí la tendencia no es la esperada porque esto va un poquito alejado de lo que esta línea amarilla nos debería llevar, esa línea amarilla, y es por eso que la nueva estrategia de eficiencia energética ya introduce algunos ajustes para poder llegar a la meta esperada y buscar este incremento de 2.1% por año. La próxima, por favor. Lo mismo se habla del consumo de energía primaria. Está muy forzada esta línea para bajar, mirando los últimos valores, y entonces hay que trabajar en los años siguientes para revertir la línea y buscar la convergencia a la meta 2020. Por favor. Lo mismo hablando en temas de emisiones. Aquí Alemania sí siente que está logrando sus objetivos. Las metas firmadas en el protocolo de Kioto hablaban de una meta 2012 del 21 de reducción. Alemania llegó al 25 y sigue en buen curso hacia 2020. Por favor. Y algo interesante que ha acompañado la Energiewende es la aceptación de la población. Permanentemente se hacen sondeos, se hacen encuestas buscando el sentir de la gente, el sentir de la sociedad, de los distintos sectores que integran la economía, con una serie de preguntas que tienen un alto nivel de aceptación. Por ejemplo, cómo sienten el desarrollo de las energías renovables, importante o verdaderamente importante, un 92% están en ese nivel, o ¿qué opinan de quitar la energía nuclear hacia el 2022? Si es una decisión acertada, el 71% está allí. La más baja quizás aquí es si es correcto buscar un desarrollo predominante de energía renovable. Bueno, habla de cierto escepticismo todavía, aunque todavía está arriba del 56%. Pero se puede decir por estos valores que hay un alto nivel de apoyo hacia estas medidas. Por favor, la siguiente. Algunos datos del mercado energético que siempre piden para terminar de ubicar dónde está Alemania, brevemente. En lo que es energía eólica, esto habla, este esquema está marcando la capacidad instalada en el año 2013 y lo más oscuro, lo adicionado en 2014. Alemania está en tercer lugar luego de China y Estados Unidos con una adición de 5.3, esto está en gigawatts, luego siguen una serie de países, estamos en energía eólica. Próxima lámina de favor, marca una tendencia en energía eólica también, cómo va evolucionando la capacidad total instalada y lo que se instala año por año. La próxima, por favor. Energía fotovoltaica. Alemania está primero en este rubro. Estamos hablando en 2013 capacidad total instalada, 30 y tantos. Hablamos de gigawatts y 1.9 ha sido lo adicionado en 2014. Adelante de China, Japón, etcétera. Y aquí obviamente, si uno se pone a comparar con México, con niveles de irradiación, factores de planta, donde México le lleva más del doble a Alemania, surgiría la pregunta de dónde podríamos posicionar a México en este contexto comparativo. Y aquí un tema que también se mencionó brevemente es respecto de la capacidad instalada en fotovoltaico, cómo está respecto de la demanda, y Alemania ha llegado en algunos momentos a estar en el 58%
de la demanda total, de la capacidad instalada total de 65 gigawatts con 38 gigawatts instalados, arriba de Italia, Japón y Estados Unidos. La próxima. Bueno, hay más información, yo no quiero ocupar más porque siempre hay muchas láminas y quedaré dispuesto a escuchar preguntas si fuera el caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues cedo el micrófono al maestro Rodrigo Gallegos. Él nos va a hablar del tema de transición energética y metas de cambio climático de México en la COP21. Él es director de cambio climático en el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Adelante, por favor, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues yo también cambié un poco la presentación anoche porque estaba pensando que lo que nos trae hoy aquí, y la verdad es que creo que todos estamos aquí sentados porque estamos interesados en ver el futuro del país en base a algunos muy interesados en las metas, yo la verdad menos. Yo no soy un crédulo de estas negociaciones que llevan juntando al mundo 20 años. No estoy diciendo que no sirvan para nada. Sin duda, el protocolo de Kioto ha sido ha habido importantes avances, pero creo que independientemente de que el mundo se junte y dialogue y trate de dialogar y llegar a acuerdos año con año o cada 6 meses, de hecho, en mesas redondas, creo que el tema es hablar de lo práctico y de lo que realmente esto significa para nosotros mexicanos, independientemente de lo que el mundo pueda ponerse de acuerdo. Y en ese sentido dije, prefiero hablarles, tenía 15 minutos, dije, prefiero dejarles algunas ideas claras y debatir y platicar, que es donde yo creo que se construye más pues por lo menos se encuentran más puntos en común. Si bien los seres humanos todos pensamos distinto y siempre va a haber, digamos, ángulos distintos en donde no coincidamos, lo importante es ver dónde sí coincidamos y pegarles a esos, ¿no? Y no enrolarnos en todo lo que no coincidimos. Entonces, creo que el tema, la ley de transición energética es lo que hoy nos tiene a todos aquí. Espero no estar... no es un foro en particular de cambio climático y las metas, y si vamos a desmenuzar el PEC y si vamos a desmenuzar las metas condicionadas o no, si hay presupuesto o no hay presupuesto. Podemos entrar a ese tema, pero creo que no creo que sea el interés de todos, o esa fue mi apuesta. Entonces, déjenme decirles 3 cosas básicas por qué cambia también esto. Una, creo que el mundo ya cambió. O sea, el mundo que conocimos el año pasado a ya cambió. No por un tema de las emisiones, o sea, de que vamos en este camino, lo mostró José María en unas gráficas, y lo han visto ustedes todos en unas gráficas de crecimiento exponencial de a dónde nos está llevando nuestro calentamiento global. Bueno, eso no ha cambiado, ojalá sí, pero no ha cambiado, eso al contrario, ha continuado empeorando. Pero lo que sí cambió es el discurso político. Yo creo que se paró un presidente junto a otro, muy importante, que eran el centro, el meollo de gran parte de este debate de las metas de cambio climático y de gran parte de este debate político internacional, y dijeron muy claramente, o sea, Estados Unidos tiene su plan de reducción de emisiones más agresivo en la historia, inclusive lo cambió un año después, porque lo sacó en 2014 y lo volvió a cambiar este año, el Clean Power Plan, que es la apuesta más importante, y creo que dejó muy claro, digamos, dónde están las acciones y las consideraciones y la visión del país más importante en esta discusión, o el segundo o el primero más importante, depende de cómo lo quieran ver, sin duda en términos per cápita el más importante y por mucho, pero el segundo fue China. Entonces, esto desde un punto de vista de las negociaciones creo que pone en una tesitura lo que va el mundo a negociar y lo que va el mundo a escuchar y a comprometerse, más allá de los NDCs y demás. Creo que lo que nos trae hoy aquí es un empujoncito. La lámina que tenías, José María, me gustó mucho, la de qué es revolucionario, y también podemos pasarnos aquí meses discutiendo si es revolucionario, si no, etcétera, pero está muy bien plantearlo así como, bueno, ¿dónde nos lleva la reforma y si es esto realmente una revolución en un sentido de transición energética? ¿De qué es una revolución para el país? Es una revolución para el país porque llevamos con un régimen jurídico pues antaño y viejo y obsoleto, 70 años, bueno, desde el 57 yo diría,
es una revolución en ese sentido, pero de que si es una revolución en el sentido de la transición energética, bueno, eso habrá que discutirlo o no. Pero lo que sí es cierto, o sea, y después de ver la presentación de Ernesto, es que la ley de transición energética, la que nos tiene hoy aquí, es un empujoncito más hacia ese cuadrante. Y déjenme decirles ahorita un poquito por qué. Y el tercer punto es que, bueno, el tercer punto ya se los había dicho, creo que lo que nos trae hoy aquí, o lo que nos debe importar hoy aquí, salir en 10 minutos que tenemos de dejar algunas ideas sobre la mesa, es el tema de, independientemente de lo que haga el mundo y lo que logre el mundo en París, eso no debe tener a México como país para cambiar cosas. La siguiente, por favor. Y lo que nos tiene. La siguiente, por favor, la siguiente, la mía. Y creo que lo que es importante, o a mí me gustaría dejarles unos 2 o 3 mensajes, es el primer punto es que esta ley le baña a nuestro sector energético, que acaba de sufrir una gran transición, de una cuestión que, como vimos en la presentación de Ernesto, es uno de los 2 pilares del Energiewende en Alemania, que es el tema de eficiencia energética. Y lo hace mucho, o sea, arropa mucho más en nuestro marco jurídico alrededor de la eficiencia energética que hoy no tiene. ¿Por qué? Porque pone metas, porque pone estándares, y en realidad esto es muy importante. Si nosotros hiciéramos un examen a nuestros hijos cuando cumplen 18 años, o sea, nunca los examináramos de los 0 a los 18 años, yo apostaría que la mayoría de los niños de 18 años no saldrían listos para la universidad. Saldrían listos, no sé para qué, pero parte de la idea de estar evaluando a los niños con exámenes semestralmente o anualmente, etcétera, es un poco pues, lo que hacen todas las empresas, control de calidad. Es un poco ir ajustando y eso es lo que hacen las metas. Lo que hacen las metas de los países para los nuevos mercados eléctricos, o así lo han hecho en general en el mundo, es esto, es ir controlando la calidad y ver si cumplimos o no, si estamos muy lejos o no de esto. Entonces, esto es muy importante y bueno, no les tengo que explicar por qué eficiencia energética, la propia palabra, pues evidentemente es competitividad y productividad a todas las luces, ¿no? Es hacer más con menos. Y evidentemente, pues este es un tema clave desde nuestro punto de vista. El siguiente punto muy importante es uno que no se ha discutido, yo lo he discutido muchas veces con las autoridades, es el tema de la diversificación de la matriz energética. Vean ustedes, para bien o mal, aquí no vamos a ponernos a taco, para bien o mal nacimos junto al gas más barato del mundo, ya que sean los coreanos, los japoneses, ustedes pregunten a quien quieran. Y eso no hay que pelearnos con eso. Eso ha beneficiado a México en el tema de su seguridad energética por muchos años. No lo digo yo, o sea, lo dicen los expertos en energías del mundo, los que hacen los índices de seguridad energética del planeta, que son varios. Pero eso ha ido mermando en el caso de México. Y la anterior, por favor. Y el tema de la diversificación, la lámina anterior, por favor. ¿Me regresa una lámina, por favor? Gracias. Y ese tema es muy importante porque esta reforma se hizo con la idea, yo entiendo que hay un capital político muy importante invertido de todos los partidos, en particular el gobierno, etcétera, y el eslogan es bajar los precios de electricidad. Muy bien, todas las reformas de los sectores eléctricos del mundo, todas, se hicieron para hacer 2 cosas: mejorar la calidad y bajar el precio. Y esto era porque el sector eléctrico en los años 90 de Inglaterra, de Argentina, de Australia, el que ustedes quieran y manden, todos tenían costos crecientes y calidades decrecientes. Entonces, pues privatizarlo y hacer mercados. Y la verdad es que eso funcionó. Ya lo he probado, está probado en el mundo que la liberación del sector eléctrico y pues ha reducido las tarifas eléctricas y ha mejorado la calidad. Lo que no se habla y lo que vino después, 10 años después de las liberaciones de todo el mundo más o menos, les digo porque estudiamos ya pues, como 50 casos, vino una segunda ola de reformas, que es la revisión, y yo le llamo la democratización del mercado eléctrico, que es el sistema de generación distribuida, que es olvidarnos del modelo tradicional de que hay un big utility y un gran productor y un gran transmisor y un gran distribuidor, y puede haber cientos, miles. En el caso de Alemania, que es el que tiene la matriz energética con mayor democratización, hay 60,000. Vamos para cada punto de productores. Entonces, esta segunda ola, lo que vino a traer es una mayor diversificación. Lo que vino a traer, digamos, leyéndolo entre líneas, son muchas cosas, pero entre líneas es una mayor diversificación energética.
esto es algo que no se ha tocado en México y cuando lo platico con CENER me dicen, oye, hay tanto capital invertido, nosotros tenemos que sacar esto y tenemos que reducir los costos. Que es importante, pero no es el foco principal. Bueno, yo creo que es el foco principal en el mediano y largo plazo, de cualquier país, no de México, de cualquier país. Y el que no lo estemos viendo ahorita nos va a traer costos. Entonces, también el que estamos hoy sentados aquí implica hablar de una mayor diversificación energética y eso es lo que hace la ley de transición energética. No estoy diciendo que sea perfecta, no estoy diciendo que tenga todo lo que tenga que ser para esta gran segunda ola, pero lo tiene, es mejor que lo que tenemos. Y en ese sentido, pues, ¿por qué lo digo? Porque tiene metas anuales incrementales, ya están las metas, pero otra vez lo mismo, están las metas para que hagamos el examen de nuestros hijos cuando terminen secundaria o cuando terminen prepa, no para que los evaluemos cada 6 meses o cada mes, entonces, digo, cada año. Entonces, sin eso, pues yo les apuesto que si les hacen un examen a sus hijos cuando cumplan 18 años y nunca los examinaron desde los 3, quiero ver qué va a pasar. Entonces, esto es un poco la misma lógica. La segunda contempla un tema de apoyos y de incentivos a la red de transmisión. Más allá de lo que dice el PRODECEN, que es más para los contratos legados y lo que ya hay, sino la capacidad adicional. La tercera es el apoyo a generación distribuida, el tema de redes inteligentes también con apoyo y planeación, y el acotar la definición de cogeneración eficiente. Todo esto lo que nos hace es tener una mayor diversificación energética, que como les digo, es clave si uno se pone a pensar, nadie lo tiene aquí, y a quien se lo pregunten, no importa si lleva 60 años en el IEA o trabajando, no lo sabe, porque nadie es caudine, nadie les va a poder decir cuánto va a valer el gas en el 2020. No hay futuros. Si hubiera futuros, cualquier financiero se los puede decir. No existen futuros más allá de 5 años de gas. Entonces, hay futuros para 5 años. Entonces, bueno, ya 2020 sí, por 5 años, 2025, digamos. Pero lo que pueden ver en todas las tendencias del IEA, de Banco Mundial, de CENER, del Oxford Analysis, de las que quieran, es que todo mundo apuesta que el precio del gas va para arriba. La gran pregunta es si nosotros estamos apostando mucho a la gasificación de nuestro país. Pues evidentemente pues, tenemos un tema de diversificación. Yo no estoy peleado con el gas se va a seguir necesitando. La gráfica de José María de calor es muy importante. Olvídense del sector eléctrico, para generar calor vamos a seguir necesitando gas siempre, o sea, no es un tema de pelearnos con el gas está ahí y qué bueno que haya gas barato al lado, está bien. Reconfigurar todas las calderas de este país para que no produzcan calor con gas, pues nadie se imagina el costo, ni sé cómo se opere eso, pero nadie está peleando eso. O sea, lo que estamos peleando es un sector energético más diversificado con una mayor matriz democratizada en generación distribuida, que eso evidentemente pues, le da, dadas las condiciones de otro país, un impulso muy importante a la solar, inclusive a la mini hidro y a la pequeña eólica. Y ya estamos hablando de precios competitivos. No solo a gran escala, pero a pequeña escala. O sea, si consideramos todos los costos hundidos de llevar electricidad, para aquellos que se quedaron olvidados, aunque sí tenemos un estado que casi resolvió en gran parte el tema de abasto de electricidad a los consumidores, a la mayor parte de los consumidores, no lo hizo para todos y esa parte, digamos, sin duda, si hacemos los costos, tiene mucho más sentido hablar de una matriz, digamos, a través de generación distribuida que hablar de otra vez de cómo el gran distribuidor o el gran transmisor le lleva esa electricidad a esos mexicanos que no tienen hoy electricidad. El tema, y bueno, y además, ahorita no me voy a meter, traigo varias láminas, pero nada más les quiero dejar una idea. Hay enormes beneficios de generación distribuida para un país como México en particular. O sea, si en otros países como Alemania ha funcionado, créanme que en México hace 10 veces más sentido por muchas otras razones. O sea, no solo porque haya más irradiación solar y mayor concentración solar por metro cuadrado, sino por muchas otras razones que tienen que ver con nuestras ineficiencias, con la demanda, con el consumo de cómo está concentrado, con muchas razones. Ahorita les platico las 6 razones. La siguiente, por favor. Estos son 2 ideas. Una es el tema de eficiencia, que no está, o que está muy parco, y que necesita, y que Alemania es el ejemplo, y el otro es el tema de diversificación, que es clave para pensar en energía en el mediano y largo plazo. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. No, la anterior, por favor. Gracias. La siguiente es que hay un tema de información, y esto, bueno, pues creo que no hay nadie ya en ningún lado que esté en contra de que haya más información, que haya no solo el Inventario Nacional de Energías Limpias, el Atlas, sino también que haya un consejo consultivo para tener una voz externa y profesional sobre cómo
digamos, cómo cambiar nuestro rumbo si no estamos llegando, si estamos sobrellegando. Oye, hay que decir esto, o sea, nos encantan las energías renovables, esto. Hay países que se pasaron las metas y dijeron, si nos estamos pasando es porque evidentemente ya no necesitan subsidios, el caso es Australia, las renovables, porque sus costos son, la solar en particular, sus costos han bajado tanto que ¿qué hacemos como país subsidiándolas si nuestras metas de cambio climático pues son muy costosas en transporte? Pues mejor lo vamos a... Y está bien, no tiene nada malo, y lo hicieron un consejo de grupo independiente. O sea, a lo que voy es la información, la transparencia, la accesibilidad, la participación de la sociedad es necesaria para tener una mejor, planeación energética a futuro. No todo lo puede hacer como lo hacía antes una oficina de CFE o ahora dentro de CENER. Necesita, digamos, y más en nuevas tecnologías, más en esto, necesita de nuevas visiones, ¿no? Entonces, eso es importante. Y la otra, bueno, es el tema de la creación de valor, y se me faltó uno ahí, que es el tema de las externalidades, ¿no? Que conozco muy bien la ley y el tema de las externalidades está todo muy presente, pero pues hoy la metodología que utilizan, que ya finalmente entre Semarnat y CENER, etcétera, y quedaron en una, todavía está muy parca a niveles global. O sea, no estamos hablando de la mejor del mundo, sino a niveles de la mediana internacional que se usa, ¿no? Y sí, sé que sigue el diálogo de cómo subirle, digamos. Y la otra es que, pues, ya llevamos un rato con las externalidades, ya llevamos un rato desde los 90 o desde el principios de los 2000 que la metimos en la ley, y pues la onda es, ¿dónde están los costos? ¿Dónde está reflejando el costo de ciclo combinado contra eólico o ciclo combinado contra solar? No está. Entonces, al menos no en los de Hacienda. Entonces, eso es un tema importante. Y por último, déjenme, estas es un poco las ideas que les quería dejar en la... Creo que son demasiadas ideas, pero bueno, léanlo si quieren, o luego se los paso con más calma, y todo esto tiene gráficas detrás y números, pero estas son algunas de las razones por qué la generación distribuida, en particular para un país como México, hace muchísimo sentido. Y entonces, ahí hay debates desde si los certificados de energía limpia, que quedaron como el único instrumento económico hoy para impulsar las renovables dentro de la nueva reforma, pues los deberíamos de diferenciar, olvídense por tecnología, porque hay un gran debate, por tamaño, como lo han hecho California, como lo han hecho los australianos, como lo han hecho muchos países, que es decir, no es posible que yo en mi techo, o cualquiera de ustedes en su techo solar, o su abuelita, o quien sea, compita con una hidro de 600 megas. Entonces, en costos y en la adquisición por mega de certificado de energía limpia. Entonces, lo que son países, algunos, obviamente, como Inglaterra y etcétera, han optado y Alemania y Brasil, diferenciar por tecnología, apoyar ciertas tecnologías. Yo soy bueno, el nombre del instituto lo dice, soy un creyente de la competencia. Creo que la competencia funciona, y funciona para mejorar la vida de todos. No lo creo de corazón, lo creo por los números que veo, pero lo que he visto es que no es lo mismo. O sea, también la competencia es imperfecta, ¿no? No es lo mismo competir cuando tienes, podemos decir un ejemplo, cuando tienes 200 aviones contra una flota de 2,000 aviones. Es padrísima la competencia, pero no es lo mismo. Entonces, lo que quiero es que sí hay que considerar eso, y por eso yo sí creo más en tamaños, diferenciar por tamaños más que por tecnología. Pero bueno, eso lo podemos discutir. Lo que les quiero dejar en claro es que el mundo cambió. Eso va a cambiar y debe cambiar el tono de las negociaciones, y debe cambiar sobre todo lo que piensen los países al interior, lo que haga cada país en sí mismo, independientemente de las negociaciones a las que llegue a nivel internacional. Y un poco por eso, más allá de las metas de cambio climático y si vamos o no vamos a llegar con lo que hay hoy en el PEC y lo que necesitamos de impulso en el sector energético, creo que es más importante pues discutir esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, quiero también dar las gracias y la bienvenida a la diputada federal, presidenta de la Comisión de Cambio Climático, Ángeles Rodríguez. Gracias, diputada, por estar aquí. Bienvenida al Senado. Y también a mis compañeras, amigas, exdiputadas federales, Marisa Ortiz y Lourdes. Gracias también por estar aquí, como siempre, interesadas en el tema, participativas, y que mucho han beneficiado a la política ambiental de este país. Por cuestiones de tiempo, vamos a dar oportunidad a 3 preguntas. Por favor, quien quiera participar, a cualquiera de nuestros panelistas, levante su mano. ¿Ya tenemos una?
nada más una, 2. Y me falta otra. ¿Alguien que quiera participar? 3. Muy bien. Por favor, José Ramón, perdón. Pues yo creo que no hay micrófono. Buenos días, José Ramón Ardaví, del CESPES, Comisión de Estudios del Sector Privado para el Sustentable. Yo la pregunta que quiero hacer aquí al compañero de la GIZ es el caso de Alemania, que ha hecho muy bien en lo que se refiere a la energía solar y ha expandido de forma muy importante esta energía y otras energías renovables. La pregunta sería, ante la reducción de energía nuclear, que es una decisión de Estado, una decisión política, también ha ocurrido que han echado mano de más carbón, ¿no?, en las termoeléctricas de carbón. ¿Esta situación no les ha afectado en la meta de reducción de emisiones, ¿no?, el usar más carbón ante la sustitución, que no es tan rápida, de las nucleares, o la eliminación, vamos a decir, de las nucleares? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí, y ha sido corregido también en una lámina que yo había presentado, se ven tendencias y está marcadamente el año 2013 como un año de muy bajas temperaturas, que se ha echado mucho mano más al carbón, y hay una discusión muy larga si esta es una tendencia o un momento. Las cifras indican de que se llegan a las metas y estamos particularmente en emisiones en el trayecto esperado para las metas establecidas del menos 40% para el año 2020. Hay que sustituir lo nuclear y la mirada es hacia renovables. Carbón sigue estando presente y luego vendrá un proceso también de disminución. Se ha notado, como yo digo, en el año 2013 sobre todo, pero la discusión es si ha sido muy puntual o seguirá estando presente en los años venideros. Lo interesante para dejar como mensaje es que el monitoreo es tan al detalle que permite inmediatamente reaccionar y no 5 o 10 años después. La reacción se hace enseguida, entonces se pueden establecer medidas correctivas que esas sí demoran en generar sus impactos. Es una discusión larga sobre el futuro del carbón. Hoy está el futuro de lo nuclear, que va a salir, y habrá que ver luego qué se hace con disminución del tema de carbón o sistemas para reducir las emisiones vinculadas a la generación con carbón, ¿sí? Gracias. Buenos días, Arturo Mendoza Trejo, ciudadano. Al profesor José María y al profesor Rodrigo. Independientemente de todas las tecnologías del cambio climático, la nueva ley que se pretende implementar en México, pues lo hablamos como lo estamos diciendo en México. No se ha hecho o no se hace, pero se han visto que no se han aplicado por el conflicto de interés que ha presentado esa ley. Siento que alguno de los piquitos, eso es parte del retraso tecnológico que no se ha implementado en México. La renovación de energías, los cambios climáticos, es en complicidad con nuestras propias autoridades por ese conflicto de interés. No sé si ese sea o el posible tema, el por qué México sigue atrasado, y si lo han analizado o lo han visto. Gracias. Yo creo que hubo un comentario justo en el panel anterior por David Shields que es muy apropiado. Es decir, hay un tema de aparentes conflictos de visiones podría haber un aparente conflicto de visiones entre sectores, o se está dando, intereses. Entiendo que hay una doble visión de intereses que podrían ser considerados legítimos o no legítimos, ¿no? Pero en esta confrontación yo creo que hay un gran esfuerzo que tiene que hacerse en términos de comunicación política y de ciencia y de comunicación de la ciencia. Decir, bueno, el modelo de desarrollo industrial que deberíamos estar desarrollando no solo no está en conflicto con la visión de transición energética, sino, como lo dice Rodrigo, es parte de, ¿no? Digamos, los requerimientos de calor de una industria en particular se van a resolver de una manera diferente a como se van a resolver en el sector eléctrico. ¿Y por qué el sector eléctrico es tan importante?
De hecho, yo creo que es algo que debe contextualizarse. La meta de México reflejada en el INDC representa las emisiones de 2013 de todo el sector eléctrico y todo el sector de hidrocarburos combinado. Es decir, ese es el nivel de ambición que ya se está poniendo en un papel. Cuando vemos las posibilidades tecnológicas de transformación de diferentes usos energéticos, quitando la eficiencia energética como la capacidad de reducir el consumo en sí mismo, el sector eléctrico es el que tiene el mayor potencial de volverse cero emisiones realmente, ¿no? Y lo hemos visto en otros países, depende de decisiones políticas, una combinación de decisiones políticas y tecnologías. Entonces, por eso yo creo que es un esfuerzo, digamos, creo que hay una visión que dice que hay intereses que no están de acuerdo, que no son legítimos de plantear sobre la mesa. Yo creo que hay un esfuerzo de comunicación política y comunicación de la ciencia que todavía tiene mucho que dar en el país. A mí nada más me gustaría agregar un comentario rápido en ese sentido. Siempre hay conflictos de intereses, o sea, que exista un conflicto de interés no es nada malo. Es normal, es una condición humana, pero hay que saber reconocerlo. Los mexicanos creo que hemos sido muy torpes en general como sociedad para reconocerlo. Para salir en una votación y decir, aquí hay un conflicto de interés clarísimo, yo me tengo que salir. ¿Nos da pena o se ve como algún acto? No, siempre hay conflictos de interés y está bien que haya conflictos de interés. O sea, no pasa nada con que el mundo funciona rodeado de conflictos de interés. Una es que no tenemos claro. Dos es que, y yo voy a decir mi tesis, un poco. Cuando yo discutía la reforma de la ley de cambio climático, me di cuenta que había mucha oposición de un gremio en particular, los carboneros. Y yo dije, pues, carbón para México, ni de empleos, ni en PIB, pinta. O sea, México no es un país carbonero y está todo en Coahuila. Yo decía, ¿qué tan importantes son esos 3 municipios de Coahuila? Pero ¿qué tan importantes son esos que tenemos que parar una ley de cambio climático? No, pero la senadora yo creo que estará de acuerdo conmigo, que tenemos que parar una ley de cambio climático para todo el país por 3 municipios del país que producen, en términos de PIB, muy poco. Y que si la bronca es una carbonera, porque además si veías las obras que venían en camino, era una carbonera grande, las demás realmente no tenían importancia, pues saquémosla de la ley. ¿Cuál es el problema? Es mucho más importante pasar la ley como país, poner metas, poner financiamiento, que pelearnos por una carbonera. Pero no había datos. O sea, cuando discutí esto, decía, oye, esa carbonera, ¿cuánto costó? Millones de dólares. ¿A cuántos les va a servir? ¿Qué producción va a tener? ¿A qué industriales? O sea, si esto va a tirarme toda la industria de Saltillo, ¿a qué tipo de industria va a servir? ¿Por qué? ¿Cuál es el costo de oportunidades de abastecer esa electricidad? Toda esa información no estaba. Pero sí había un ruido impresionante, sin fundamentos. O sea, mucho de corazón. Yo creo que las decisiones de corazón... Ahora, es un sector nuevo y aquí creo que han estado todos involucrados en discusiones. Yo muchísimo porque me he pedido, es Instituto Mexicano de la Competitividad, el tema de los costos. Oye, pues le digo, es que en Tamaulipas y en Oaxaca hay factores que están por abajo de ciclo combinado en costos ya nivelados. No, que imposible. No, pues ahí están. Pues si quieres ve a ver los números de la CRE en algunos países. Sí, pero es que fíjate que el istmo sí, está bien, pero lo tenemos. Y nos puede abastecer un chorro. ¿Cuál es el problema? Es que no estás poniendo los costos de la tierra, etcétera. Ok, lo podemos mejorar. Cualquier fórmula podemos mejorar. Pero si no le entramos a la fórmula y solo le entramos a una discusión acalorada de que X número de personas te pueden decir por una planta, no vamos a llegar muy lejos. Entonces, cuando las tecnologías son nuevas, cuando no hay una voz de este lado, porque no hay una rama industrial que está haciendo paneles solares. Si hacemos muchas televisiones planas, somos el principal productor de televisiones planas y de pantallas de celulares, somos el tercero del mundo. O sea, ya estamos en ese negocio. Solo que lo hacemos no para paneles, lo hacemos para teles. Y próximamente para pantallas, bueno, para todo tipo de pantallas. Lo que voy es, todavía no tenemos ese gremio manufacturero diciendo, espérense, esto también cuenta un chorro. Entonces, claro, la desinformación, un sector nuevo, todo eso mina el tema de una discusión rica en números para dirimir conflictos de interés. Que existan los conflictos de interés, está bien, dirimámoslo con números. Gracias por alusiones personales. Como comprenderás, estimado Rodrigo, tengo que defender de donde soy. Soy senadora de mayoría, gracias a todos los coahuilenses, y la primera en la historia de ese maravilloso estado que es Coahuila. Uno de cada 14 focos de los que están encendidos son en el país
provienen de ahí, de la quema de carbón. Por supuesto que estoy dividida en mi formación de ambientalista y de que llego con el voto de los coahuilenses y gran parte de la región carbonífera, pero en lo que estoy de acuerdo es que precisamente nada puede detener el desarrollo del país y que nosotros en lo que estructuramos esa diversificación energética tendrá que seguir quemando carbón, porque es la realidad. Y cuando se llegue el momento de que nuestras reservas se agoten, o bien si la política pública de este país decide cortar con esa quema ya de carbón, pues los primeros, los políticos de Coahuila, los legisladores de Coahuila, estaremos velando por los intereses de cada uno de los carboneros que hay ahí, y serán los primeros, al menos lo pienso así, de estar pidiendo una inversión para ellos en estar generando energía solar, por ejemplo, porque no se puede desproteger ese gran sector. Entonces, muchísimas gracias. La tercera pregunta, por favor. Bueno, Diana Gamillo, de la Fundación NASA. Si este año no pasa la ley de transición, ¿no? Se queda estancada y no sucede. ¿A qué escenario se enfrenta el país a futuro? ¿Cuáles serían las pérdidas, los costos? ¿Cuál sería el panorama para México? O si no se pasa en esta administración y se pasa mañana o pasado mañana, ¿a qué se enfrenta? Gracias. No voy a hablar ya de ninguna región del país. No, para el país, pues evidentemente una reducción es perder el potencial de una reducción importante. Algunos calculan, yo no he hecho los números, entonces simplemente estoy hablando de algunos números que están allá afuera, que cerca de una tercera parte, ¿no?, de la mitigación al 2030, estimada para México, provendría de las acciones, digamos, que estipula o que señala la ley de transición energética. Entonces, desde un punto de vista de reducción de emisiones, pues tiene un costo significativo, ¿no? Hacia una meta en largo plazo, ¿no? No te puedo decir qué pasaría el próximo año, probablemente pues que reduciríamos mucho menos las emisiones de lo que podríamos reducirlas en el corto plazo si tuviéramos algo como esto. Sobre todo porque la eficiencia es el paso rápido. O sea, las renovables también, pero las renovables tardarán 2 años, 1 año y medio, 2 años, 3 en durar, depende de qué tecnologías, algunas más rápido, las de pequeña escala, pero pues también tienen mayores implicaciones. Pero la eficiencia sí a nivel masivo, sí tiene, digamos, una costeo, muy competitivo, y la otra impactos muy competitivos en reducción de emisiones en el corto plazo. Entonces, creo que nuestra pérdida más grande sería en el corto plazo en cuanto a temas de eficiencia, pero no he hecho los números para ver el escenario 1, escenario con, escenario sin. Yo mencionaría 3 puntos, y justo aprovechando el ejemplo de Alemania. El primero es que todo es una meta 2020, que es anterior a la meta del 2024 de las leyes del sector energía, y tenemos una brecha de información que nos permita corregir el rumbo. Si no tenemos un instrumento que permita, y ahora paso al segundo punto, que le permita a los funcionarios públicos encargados de esta agenda desarrollar los instrumentos de información y las políticas necesarias. Por ejemplo, la ley de transición trata con mucho cuidado el tema de eficiencia energética y la necesidad de tener metas, aunque sean indicativas, de eficiencia energética o productividad de la energía. Es el tipo de indicadores que no están en la mesa y que no le permiten a los funcionarios públicos corregir el rumbo. Entonces, perder los años que tome aprobar este tipo de instrumentos de capital humano en el gobierno que podrían estarse invirtiendo en ir cambiando y corrigiendo lo que esté faltando. Y con una perspectiva un poco más amplia, el tercer punto es el riesgo, justo porque no sabemos cómo vamos, de que las cosas no salgan, de que no vayan por un buen camino y nos demos cuenta cuando tengamos que presentar resultados, pues que no pudimos entregar los resultados que habíamos prometido, ¿no? Hay un punto, nada más rápido en ese sentido. Hay un... Sí. No, sigue. Perdón, pensé que has terminado. No, lo que pasa es que Isabel menciona un punto importante que tiene que ver con este tema de riesgo y de información, justo porque no sabemos cuál es el futuro del sector de energía, que tiene que ver con seguridad energética. Es decir, al final de cuentas, con la expansión de gas que tenemos, vamos a estar mucho más cerca del 50% de la importación de gas natural cuando se construya toda la nueva infraestructura de gas
importamos la mitad del carbón que consume el país a través, digamos, por el Pacífico, que llega a Michoacán. No son los productores de carbón mexicanos, cuyo, por cierto, paréntesis, entiendo, las reservas mexicanas consumidas en la tasa que están consumiendo deberán de estar, se acabarán antes de 2050, más o menos por ahí de 2030, entre 2030 y 2040. Estaremos generando energía solar, Coahuila, para todo el país. Así es. Felicidades. Pero sí hay una dimensión, además, de seguridad energética que no se está considerando y que entra dentro de esta visión de riesgos y de gestión de riesgos. Perdón, José María, por interrumpirte, no me di cuenta. El otro punto que me gustaría decir es que hay una pérdida en la generación de valor para el país, entre más nos tardemos. Y déjenme decirles un poco por qué. Siempre cuando un país cambia de un sector económico a otro, déjenme darles el caso más extremo que yo conozco, que es Finlandia. Finlandia pasó de ser una economía que generaba valor a la economía para todos los finlandeses, de producir árboles, cortar árboles y mandarlos, a producir Nokia. Y no lo hizo de un día al otro. O sea, ningún país pasa de ser intensivo en recursos naturales a ser intensivo en manufactura de alta tecnología. Lo pasa gradualmente. Un profesor de Harvard muy bueno, Ricardo Hausman y Rodríguez, tiene una teoría que se llama como de monos, ¿no? Como que van saltando los monos de árbol en árbol, y los árboles son los sectores económicos, y cómo van saltando te va describiendo. Bueno, México es el país más competitivo en ese sentido de Latinoamérica, porque tiene la matriz de exportación más sofisticada, de hecho de las más sofisticadas del mundo, en el nivel 20 a nivel mundial. Estamos en el top 20, pero, o sea, 20, pues estamos hablando de que hay Suizas, hay Finlandias, hay etcétera. Y yo creo que estamos muy preparados para hacer ese brinco por nuestro sector manufacturero de cadenas de valor, de agregación de valor, para nuevos sectores industriales alrededor de las energías limpias y eficiencia energética. Pero para hacerlo bien, esto es un sector, y hay que decirlo muy claro, intensivo en capital. O sea, aquel que crea que va a haber los mismos empleos de los que se van a cambiar de carbón en el 2050 a solar, no va a pasar. O sea, porque lo mismo que le pasó a la agricultura en el mundo. La agricultura, para que fuera competitiva, no necesita 3 millones de productores, necesita 2,000. Y la gente dice, ¿y qué vamos a hacer con los demás? Se van a reasignar en la economía, como ha sucedido en todas las economías del mundo. Que no es fácil, que no es padre hablar de eso, pero que ha sucedido, no hay ningún país en donde no haya sucedido. Y lo único que eso seguro va a pasar. O sea, que no creo que se vayan a morir todos los carboneros cuando se acabe el carbón ahí. En las carreteras ahí, no creo. Yo creo sin duda que va a haber cambios importantes de sectores. Y va a haber este movimiento de sectores productivos, como lo hicieron todos los países. Entonces, el gran habilitador de eso es el tema de estándares. Esa palabrita que es bien aburrida para todos es bien importante. Porque ya no podemos esperarnos a crear tecnologías propias, a hacer el Mexican way de todo. No lo hace nadie. Por eso se hacen estándares en todo el mundo. Y lo que hacen los chinos para competir a Alemania en industria solar, de hecho ganándole ya la batalla en producción y demás solar, es a través de estándares. Porque el cuate chino que lo quiso hacer por sus estándares, se salió del mercado. A lo mejor se transó a 10, pero no pasó más de 2 años. El cuate que hoy exporta más que cualquier productor en Alemania es porque tiene y cumple todos los estándares mundiales. Y lo mismo el de California, y lo mismo el de Autopartes de México. Entonces, si no le metemos al tema de estándares, y donde yo creo que va a estar el empleo importante, no es en la producción de tecnología, porque eso es intensidad en capital, es en quién va a instalar todos los paneles solares, quién va a asegurarse que cuando venga un huracán Odil no se lleven esos paneles solares. Toda esa mano de obra sí se va a emplear. Por eso les digo, pasar de un sector económico a otro más intensivo en capital no quiere decir que se van a morir todos los mexicanos, ni todos los chinos, no. Quiere decir que la economía se ajusta. ¿Que es duro el ajuste? Sí es duro el ajuste. Kodak se fue a quiebra hace 2 años con 150,000 empleados. Instagram, mientras se vendía en 3,000 millones de dólares, con una empresa de 25 empleados. Ese es el mundo que vivimos. Si no lo queremos ver, bueno, eso es otra cosa. Pero es el que nos tenemos que preparar y lo tenemos que discutir. Entonces yo creo que aquí el tema de estándares, esa palabrita medio aburrida, es súper importante. Y esto de voluntario, empezar por el ecoetiquetado y demás, el voluntario y demás, es muy importante en el tema de eficiencia en la ley. Gracias, Rodrigo. Qué bueno que lo aclaró. A mis amigos de Coahuila les digo que esta transición no es ahorita, o sea, por supuesto, y que estaremos muy pendientes de esto, y que si llegara a suceder, que no creo que suceda en 3 años,
Pues sí estoy de acuerdo en que sí podemos dar muchísimos empleos generando en Coahuila, que tenemos muchísimo sol casi todo el año, un estado que está inmerso en el ecosistema del desierto chihuahuense, y que en la fabricación, en el transporte, en crear la mano de obra, etcétera, por supuesto que sí se puede. Bueno, claro, quiero dar rápido ya para terminar esta mesa tan importante. Gracias a los conferencistas, estuvo muy interesante cada una de sus propuestas, ideas centrales que me llamaron mucho la atención. José María Valenzuela dijo algo muy importante: momentos de transición, hay que recordarle a México que no está solo, ¿sí? Otra de las cosas es qué cambios necesita nuestra economía. ¿Qué necesitamos? O sea, ¿quién hace política en México? O sea, quien la hace tiene que ser audaz, de acuerdo. El tipo de subastas las mencionó. ¿Qué tipo de empresariado queremos? Eso es muy importante, amigos. ¿Qué tipo de empresariado queremos? Ahí se los dejo. Capacidad, nos habló de la capacidad instalada a nivel mundial de energía renovable. Nos habló de lo que viene a futuro, que es el 50% de esta energía contando renovable y nuclear, que por cierto vamos a entrar a un gran debate, también les aviso, en este periodo ordinario. Al mismo tiempo estar tratando transición energética, entraremos al debate de energía nuclear. Así es que también tienen que estar al pendiente, tienen que sumarse, tienen que mandarnos sus observaciones, y les prometo, porque sé que el senador Penchina es un hombre abierto, plural, que por supuesto va a llevar a cabo los foros. Algo muy importante que tocaron también es que en la política pública de Estados Unidos sí se consideran las externalidades. Nos habló de cómo invierte India, o sea, fuertemente, y por supuesto también China. La expansión solar, donde se da en la OCDE, China, India, etcétera. Generación distribuida, nos habló de la instalación, cómo se debe dar, es cuando están muy altos los costos de las tarifas eléctricas. Algo muy importante, el costo del crédito, lo mencionó. Y también nos habló del verdadero potencial no explotado en México, que es el calor solar térmico. El maestro Ernesto Feilenberg, espero que me disculpen la pronunciación, nos habló de lo que significa la transición energética. Bueno, por supuesto el modelo alemán, pues es un modelo alemán que nos encantaría llegar a él también aquí en México, a través de esa diversificación de la matriz energética, apostándole a lo que ya tenemos, que es un gran sol, grandes corrientes de viento, pero también hay muchas cosas que no explotamos. Por ejemplo, nuestra fuerza maremotriz, que es inmensa. Después de Canadá, México tiene muchísima costa que tenemos que entrarle a ese tema. Otra de las cosas es que México puede ser un polo de desarrollo, nuevas tecnologías, eso me gustó mucho, y la generación de empleos. Algo muy interesante, maestro, es que pues Alemania está sacando la energía nuclear dentro de sus políticas, y nos habla de ya hasta un año donde el 2022 dejará su última planta nuclear de generar energía. Habla de una economía basada en energía renovable, de eliminar el riesgo de la energía nuclear. Ellos hablan de lo que ellos vivieron. Habla de que Alemania cumple sus metas de emisiones, por supuesto, y muestra cómo va evolucionando la energía eólica. Por supuesto que son líderes en generación de energía solar, pero también lo vimos cómo le están apostando a la energía eólica. El maestro Rodrigo Gallegos, que creo que esta mañana llegó muy gallo conmigo, o sea, peleando, nos dice que nos va a hablar de algo práctico, y gracias, porque es muy interesante lo que dices, lo que nos trae aquí el tema de la ley de transición energética, que el mundo cambió su discurso, por supuesto. Hoy vemos el discurso de Estados Unidos, el de China, y ahora empiezan a competir, que para nosotros excelente que compitan de esa forma en la cuestión de considerar externalidades, apostarle a las energías renovables, etcétera. Independientemente de lo que haga el mundo, eso también lo comentó, a México no lo debe de frenar.
y hoy por eso también reconozco en los compromisos que manda México para la COP21 de que el gobierno federal por primera vez habla de metas no condicionadas. Habla de que esta ley arropa la eficiencia energética porque pone metas, estándares, etcétera. Habla de la diversificación energética y nos dice que todas las reformas que se hacen son para mejorar la calidad y para bajar el precio de las tarifas eléctricas. De lo que no se habla es de la democratización del sector eléctrico. Y esto, pues, por eso la importancia de la Ley de Transición Energética, donde nos habla de la generación distribuida, del apoyo a la red inteligente, etcétera. Le estamos apostando mucho al gas, lo hace como pregunta, ¿sí? Y bueno, yo lo comenté al inicio de la sesión de la mesa, que no podemos pasar, si ya tenemos una dependencia total del petróleo, pues ahora una dependencia total al gas. Por supuesto, bienvenido al gas, por eso hablamos de diversificación. Estamos hablando de precios competitivos. Este es el gran tema, cuando nos sentamos con las cámaras, surge luego el precio. Dicen que no es competitivo y acá dicen que sí es competitivo. Ese es un gran tema. Y más información. Necesitamos más información, transparencia y participación de la sociedad. Por eso termino diciéndoles que me gustaría mucho que me ayudaran. Y perdón porque lo haga de forma particular, personal. Me gustaría mucho que me ayudaran en esta ley de transición energética a hablar con cada uno de los senadores. Van a tener ustedes la posibilidad de platicar ahorita con algunos senadores que van a venir aquí. Es importantísimo. Que me ayuden, por favor, a tener lo mejor de la ley de aguas, de la propuesta que hace el gobierno mexicano, con la ley de aguas de la propuesta ciudadana. Creo que de ahí podemos sacar lo que le convenga a nuestro país, hablando de este gran recurso, porque el agua es uno de los vértices del triángulo que sostiene la vida. El otro es el aire limpio y el otro es el suelo fértil. Así es que tenemos que entrarle a este tema. Y por favor, también que me ayuden a legislar el otro México, el Gran México, 17 estados costeros. México es un país costero. México es el único país que no tiene una ley de costas específicamente hablando. Por su atención, por su asistencia, muchísimas gracias a nuestros panelistas y vamos a tener un receso.